Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Continuamos entonces con esta serie de la patología pulmonar. En el video anterior estuvimos hablando de la definición del patrón de consolidación y decíamos que era cualquier sustancia que ocupaba y reemplazaba el espacio alveolar diferente al aire y que esas sustancias podrían ser de diferentes tipos: un trasudado, un exudado, sangre, células, contenido gástrico, agua, proteínas y grasa. Mencionamos también las características imagenológicas del patrón de consolidación y las recordamos aquí: el broncograma aéreo, los vasos no identificables, los contornos mal definidos, la ausencia de cambios por pérdida de volumen y que no cruza las cisuras. Decíamos también que hay dos características imagenológicas que nos permiten orientar las etiologías del patrón de consolidación y que eran la afectación focal, cuando se manifestaba en un área específica; multifocal, cuando estaba en diferentes áreas; y difusa, cuando presentaba un patrón difuso en un emitoras o en ambos emitoras. También mencionábamos que una de las características que nos permiten orientar las etiologías de la consolidación es su temporalidad, y decíamos que existen consolidaciones agudas y crónicas. Hoy vamos entonces a hablar del análisis sistemático para orientar las diferentes etiologías del patrón de consolidación, que son bastantes, amplias y diversas, con base en estas características que acabamos de ver. Entonces empecemos. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos analizando el patrón de consolidación es tratar de deducir, de imaginar, de intuir cuál es el contenido del alvéolo, qué es lo que está reemplazando el aire que normalmente está dentro del alvéolo, cuál es esa sustancia, diferentes tipos de sustancia que pueden reemplazar el aire alveolar. Entonces habíamos dicho que puede ser un trasudado. ¿Qué patologías producen un trasudado en el espacio alveolar? Entonces tenemos el edema agudo de pulmón, el cual a su vez puede ser debido a diferentes etiologías, como por ejemplo, y tal vez el más frecuente, la insuficiencia cardíaca congestiva y la enfermedad renal crónica. También la hipoalbuminemia, la sobrecarga hídrica o sobrecarga de volumen y las reacciones transfusionales. Todas estas etiologías, que son muy diversas, pueden producir un trasudado y causar lo que llamamos un edema agudo de pulmón. La otra posibilidad es que fuera un exudado, es decir, pus. En este caso estaríamos hablando de una neumonía o de una bronconeumonía. La otra posibilidad es que el contenido sea sangre. ¿Y qué patologías producen en concreto sangre? Pues entonces la más fácil de deducir y que se nos viene a la cabeza es el trauma. La contusión pulmonar que produce hemorragia alveolar pues va a manifestarse como una consolidación, pero en la que el espacio alveolar está ocupado por sangre. También el tromboembolismo pulmonar produce un daño de la membrana alveolar y causa un sangrado en el interior del alvéolo, un sangrado de carácter agudo. Y esto explica por qué en un tromboembolismo pulmonar, aparte de los defectos de llenado que se observan en las arterias pulmonares, vemos consolidaciones que también tienen unos patrones característicos. Es la presencia de sangre en su interior. Y finalmente, la hemorragia alveolar que acompaña el síndrome renopulmonar o el síndrome pulmón-riñón, que a su vez tiene diversas etiologías. El síndrome renopulmonar, para que lo recordemos siempre, puede deberse a estas 4 etiologías: un síndrome de Goodpasture, un lupus eritematoso sistémico, una ANCA vasculitis o la crioglobulinemia. Estas 4 etiologías pueden producir un síndrome renopulmonar, el cual, entre las características pulmonares, encontramos una hemorragia alveolar difusa, multifocal, pues que es muy característica. Más adelante vamos a ver un caso muy concreto de una ANCA-vasculitis que se manifiesta como un síndrome renopulmonar. Entonces recordemos, sangre, ¿en qué contextos? Trauma, tromboembolismo pulmonar y el síndrome renopulmonar, el cual a su vez puede ser causado por un síndrome de Goodpasture, un lupus eritematoso sistémico, una ANCA vasculitis o la crioglobulinemia. La otra posibilidad es que sean células, y como les decía, estas células pueden ser por una neoplasia o por una enfermedad inflamatoria, generalmente una enfermedad inflamatoria crónica. Entonces, lo más fácil de deducir son las
las células neoplásicas, y que no todas las neoplasias se manifiestan como un nódulo o como una masa, sino que también pueden presentarse como una consolidación en el caso de las neoplasias que tienen un patrón de diseminación lipídica, que es el nombre técnico que recibe este tipo de diseminación, y que es muy propio del adenocarcinoma de pulmón, en donde empieza a observarse como una consolidación difusa y cuyo reporte histopatológico nos va a reportar células tumorales. Las otras posibilidades diagnósticas son de algún modo cambios inflamatorios crónicos, como en el caso de una neumonía organizada, una consolidación que persiste en el tiempo y que no desaparece imaginológicamente a pesar del tratamiento antibiótico adecuado. Es un contenido inflamatorio crónico dentro del alvéolo que nos permite observar una consolidación persistente en el tiempo. En el caso de la neumonía eosinofílica, como su nombre lo dice, es un infiltrado del alvéolo por eosinófilos. La neumonía por hipersensibilidad también es una afectación donde hay un infiltrado inflamatorio dentro del alvéolo y que dentro de sus diversas manifestaciones, las consolidaciones se explican por la presencia de este contenido inflamatorio en el interior del espacio alveolar. Y finalmente, las enfermedades granulomatosas crónicas, como la sarcoidosis, que producen a su vez un patrón inflamatorio crónico dentro del alvéolo. Entonces, lo que les decía, en el caso de las células, podrían ser, en el caso tumoral, cuando tienen un patrón de diseminación lipídica, y en el caso de las inflamaciones crónicas, que pueden recibir diferentes nombres de acuerdo a la etiología que lo esté produciendo, como son la neumonía organizada, la neumonía eosinofílica, la neumonía por hipersensibilidad y la enfermedad granulomatosa crónica por excelencia, la sarcoidosis. Finalmente, el tiempo es la otra característica que nos va a permitir definir la etiología o por lo menos hacer aproximaciones diagnósticas muy precisas. Entonces decíamos que las patologías pulmonares podrían definirse específicamente la consolidación en consolidaciones agudas, consolidaciones crónicas. El punto de corte del tiempo concreto para definir que una consolidación es crónica es diverso en la literatura. En algunos textos aparecen 4 semanas, en otros 6 semanas, en otro hasta 8 semanas. Pero en todas las publicaciones hay una característica común y es que se considera crónico cuando una consolidación ha recibido un tratamiento esperado y adecuado, que en ese tiempo se espera que esa consolidación desaparezca, pero que a pesar de ese tiempo y teniendo en cuenta un tiempo en el que se espere la recuperación, la consolidación persiste. Entonces, por ejemplo, si tenemos una consolidación de probable origen neumónico, se le da una antibiótico-terapia adecuada con un espectro adecuado por un tiempo establecido y persiste una vez terminado el tratamiento antibiótico, pues en ese caso se va a considerar crónico esa patología. Entonces, esa consolidación pasaría a ser una consolidación crónica y empezaríamos a hablar, en este caso en concreto, para seguir con el ejemplo, de la posibilidad de una neumonía organizada o tal vez de una neoplasia oculta en esa neoplasia. Bueno, en fin, pero básicamente esa es como la idea. Se considera crónico no tanto un punto de corte específico de tiempo, sino cuando la consolidación no desaparece después de haber dado un tratamiento adecuado. Entonces decíamos que dentro de las etiologías agudas, estas mismas acá simplemente separadas ya no por su contenido, sino por su temporalidad, tendríamos entonces agudo, que puede ser agudo, el edema agudo de pulmón, la neumonía, la bronconeumonía, el trauma, el tromboembolismo pulmonar, y el síndrome renopulmonar tiene un asterisco porque el síndrome pulmonar, digamos que tiene todas las fases de temporalidad. Obviamente en algún momento se va a comportar como agudo, pero persiste unos días más, va a ser subagudo y finalmente termina siendo un hallazgo crónico, porque generalmente el tratamiento etiológico de estos pacientes generalmente es un poco retrasado, ya que son diagnósticos muy complejos y el paciente termina con unos síntomas y unas manifestaciones imagenológicas crónicas. Entonces, esa es como la salvedad de que cuando vemos el paciente con un síndrome renopulmonar en su fase aguda, pues estaríamos hablando de una fase aguda, pero con esa salvedad de que puede persistir en el tiempo y convertirse en algo subagudo o crónico. En el caso de las enfermedades crónicas o las consolidaciones crónicas tendríamos la neoplasia,
la neumonía organizada, la neumonía eosinofílica, la neumonía de hipersensibilidad y la proteinosis alveolar. En el caso de las enfermedades crónicas tendremos entonces las neoplasias, la neumonía organizada, esa neumonía que persiste a pesar de la terapia antibiótica, la neumonía eosinofílica, donde el espacio alveolar está repleto de eosinófilos, la neumonía por hipersensibilidad en aquellos pacientes que hacen un síndrome de hipersensibilidad por exposición crónica a alergenos de tipo orgánico, como por ejemplo el pulmón de granjero, en aquellos pacientes que están expuestos a alergenos de tipo orgánico. Y la proteinosis alveolar, en donde el alvéolo presenta un material proteináceo lipídico por disfunción en la producción del surfactante. Entonces, a continuación empezaremos a hacer una combinación entre los contenidos y la temporalidad con otra de las características que habíamos dicho, si se trata de una presentación focal, multifocal o difusa. Esas tres características, el tipo de contenido, la temporalidad y si es multifocal, focal o difuso, nos va a permitir entregar unas etiologías concretas. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de combinación o por lo menos los más comunes y vamos a tratar de proponer etiologías concretas. Entonces, cuando el patrón de presentación es lobar, es decir, en un área concreta del parénquima pulmonar que haya una consolidación y que lo que supongamos es un exudado lo que hay en el interior del alvéolo, y ustedes dirán, pero ¿cómo hacemos esta suposición? Pues es el contexto clínico y paraclínico del paciente. Entonces, un paciente con exudado es un paciente que está inflamado, un paciente que tiene una respuesta inflamatoria aguda en ese momento y cuyos paraclínicos son compatibles, una elevación de la PCR, de la velocidad de sedimentación globular, que tiene leucocitosis, neutrofilia, está febril, bueno, un paciente con una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, afectación lobar y un exudado probable en el contenido del alvéolo y que además es algo agudo, lo mismo la temporalidad. Entonces, esto, lobar, exudado más agudo, es igual a una neumonía lobar. Entonces, digamos que solo en este contexto vamos a proponer una neumonía lobar como una etiología concreta. Y en ese caso, a su vez, los agentes etiológicos más frecuentes son el estreptococo y la Klebsiella. Y esto nos va a permitir entonces desde las imágenes y obviamente desde la clínica del paciente proponer una terapéutica con un espectro concreto. Ahora, cuando es lobar y suponemos que es sangre lo que tiene el paciente y a su vez es una consolidación aguda, entonces vamos a pensar en etiologías como el trauma, el tromboembolismo pulmonar y el síndrome renopulmonar. Entonces, en este caso, pues el cuadro clínico es diferente. No tenemos un paciente con un síndrome inflamatorio agudo en este momento, sino que es un paciente pues, que tiene en su historia un trauma o una contusión pulmonar o que tiene una disnea de inicio súbito en un paciente con factores de riesgo para hacer un tromboembolismo pulmonar, como por ejemplo paciente con una alta sospecha de una trombosis venosa profunda en los miembros inferiores o que esté un paciente encamado con disminución de su movilidad, etcétera, etcétera. Y bueno, un diagnóstico mucho más complejo es el síndrome renopulmonar y si tenemos un paciente con una afectación lobar y una afectación renal concomitante, pues podríamos proponer como, al menos como un diagnóstico diferencial, un síndrome riñón-pulmón. En el caso del paciente que sospechemos que tenga células en su interior y que sea de carácter crónico, entonces vamos a proponer como diagnósticos diferenciales una neoplasia, una neumonía organizada, una neumonía eosinofílica, una neumonía por hipersensibilidad o una enfermedad granulomatosa crónica, como lo habíamos dicho, como una sarcoidosis. Y aquí pues la clínica del paciente también nos va a orientar mucho. En el caso de que sea un paciente que viene perdiendo peso, sudoración nocturna, que tenga factores de riesgo para desarrollar una neoplasia pulmonar, pues vamos a plantear una neoplasia como diagnóstico diferencial principal. Pero si tenemos un paciente que no tiene estos síntomas B que mencionamos aquí, pero que sí presenta una eosinofilia en sangre, pues entonces vamos a proponer una neumonía eosinofílica como un diagnóstico principal y así sucesivamente.
Otras combinaciones que podemos presentar es que no sea una consolidación lobar, sino una consolidación multilobar. Y aquí volvemos a jugar con el tema del contenido y con la temporalidad. Entonces, si el paciente tiene una afectación multilobar, una consolidación multilobar, y lo que sospechemos que hay en el contenido alveolar es un exudado, entonces, y que es agudo además, vamos a pensar en una neumonía multilobar. Y aquí la etiología es un poco más diversa y vamos a considerar como posibles agentes etiológicos el estafilococo, la legionela, gram negativos, estreptococo, klebsiella, pseudomonas, anaerobios, neumocistis, la embolia séptica como una posibilidad muy importante y la tuberculosis pulmonar. En este caso también, cuando sospechemos que sea sangre y de carácter agudo, también debemos considerar algunas patologías que ya habíamos dicho desde la afectación lobar. El trauma también puede ser multilobar, el tromboembolismo pulmonar cuando es un tromboembolismo masivo y el síndrome renopulmonar es bien característico y yo diría que es mucho más característico una afectación multilobar que lobar, pero debemos tenerla en cuenta desde aquí. Y lo mismo, ya si sospechamos que es algo crónico, que probablemente son células lo que hay allí en el interior del alvéolo, entonces vamos a plantear los mismos diagnósticos diferenciales: neoplasia, neumonía organizada, neumonía eosinofílica, neumonía por hipersensibilidad y la enfermedad o una enfermedad granulomatosa crónica, que como lo mencioné, la más característica, la sarcoidosis pulmonar. Finalmente, la afectación multifocal difusa es consolidaciones por todo el parénquima pulmonar sin una afectación específica, sino que afecta de forma difusa el pulmón. Aquí tenemos varias posibilidades. Cuando pensamos que es agua, literalmente agua, H2O, lo que hay en el pulmón, entonces, y que además es agudo, debemos pensar en un edema agudo de pulmón por ahogamiento. Eso es muy, pues obviamente la clínica va a ser muy concreta. Vamos a tener un caso más adelante de ahogamiento de un niño que sufrió ahogamiento en un lago específicamente. Si pensamos que es un exudado y que es de carácter agudo, eso es igual a una bronconeumonía. Entonces, multifocal, exudado, o sea, es decir, un paciente con una respuesta inflamatoria sistémica y una presentación aguda, vamos a decir que el paciente tiene una bronconeumonía. Y aquí las etiologías son un poco diferentes, que nos va a permitir escoger una antibiótico-terapia con un espectro específico. Entonces tenemos el estafilococo aureus, la Klebsiella pneumoniae, el Haemophilus influenzae, la Pseudomonas aeruginosa, la E. coli, los anaerobios, el embolismo séptico, el neumocistis y la neumonía viral. Cuando sospechamos que es sangre, pero que es de carácter agudo, sospechamos en estas mismas el trauma, el tromboembolismo pulmonar y el síndrome renopulmonar. Obviamente la clínica nos orientará a una de estas en específico. Y finalmente, cuando sospechamos que son células y que es de carácter crónico, las mismas patologías que habíamos mencionado antes. Entonces, de aquí deducimos que muchas patologías se superponen y que tienen diferentes patrones de presentación. Entonces, por ejemplo, la neumonía eosinofílica o la neumonía por hipersensibilidad puede tener una afectación multifocal, multilobar o lobar. Básicamente este es el cuadro que nos permite hacer un abordaje sistemático y lógico del patrón de consolidación. Como vemos, lo que tenemos que hacer es deducir, o por lo menos tratar de deducir con la clínica y con los paraclínicos, qué tipo de contenido tiene el alvéolo en ese momento. Como les decía, si es un paciente con una respuesta inflamatoria sistémica, vamos a pensar que el contenido que tiene el alvéolo es un exudado. Si es un paciente que tiene, por ejemplo, una limitación de su movilidad, un tromboembolismo pulmonar, una cirugía reciente, una discrasia sanguínea conocida, pues vamos a sospechar es un tromboembolismo pulmonar y no, por ejemplo, un edema agudo de pulmón. Si es un paciente con una insuficiencia cardíaca congestiva conocida de base y que de forma aguda empieza a presentar un patrón de consolidación bilateral y en patrón de alas de mariposa, que lo vamos a ver más adelante, pues es una insuficiencia cardíaca congestiva con un edema agudo de pulmón. Y si es un paciente con un índice tabáquico alto, con síntomas B, con una tos crónica, con hemoptisis, pues vamos a sospechar que esa consolidación pueda ser por células y que pueda tener una neoplasia. En fin, entonces la clínica y los paraclínicos del paciente nos permiten deducir o por lo menos tratar de intuir qué es lo que hay dentro de ese alvéolo.
Lo otro que nos ayuda es la temporalidad. Como les decía, las enfermedades agudas y crónicas pues se diferencian en etiologías y eso nos permite, digamos, tener un patrón o por lo menos un elemento diferenciador entre estas etiologías. Y finalmente el patrón de afectación. El patrón de afectación lobar, multilobar y multifocal nos permite también orientar etiologías. Cuando combinamos estas tres características, es decir, el contenido que hay en el alvéolo, la temporalidad y el patrón de afectación, pues podemos proponer estas etiologías que ya son muy concretas y que nos van a permitir iniciar una terapéutica concreta o por lo menos orientar al clínico sobre una terapia concreta. Bueno, hasta aquí esta presentación, espero que haya sido de utilidad. En los próximos videos vamos a ver casos específicos de consolidación, casos que he encontrado en mi práctica clínica en los que tenemos confirmación etiológica y que nos van a permitir de alguna manera poner en práctica todos estos conceptos que en estos últimos 3 videos hemos ido analizando. Como ven, es un tema complejo, amplio, diverso. He tratado de resumirlo, pero se puede profundizar tanto como se quiera. Algunas personas dirán, bueno, esto hasta aquí se va complicando, pero otros tal vez con conocimientos más avanzados van a decir, uy, pero paso por alto unas cosas importantes. He tratado como de redondearlo. Obviamente, como lo dije anteriormente, se puede complejizar como se quiera. Entonces, básicamente esto es un resumen, un esquema, pero por lo menos lo que sí nos sirve es para orientar unos diagnósticos diferenciales específicos. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. No olviden, por favor, suscribirse al canal, darle un like al video, compartirlo en sus redes sociales con personas que se puedan beneficiar del mismo y sobre todo me interesan mucho sus preguntas, sus comentarios, sus dudas y sus inquietudes. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video con casos clínicos y con los demás videos donde vamos a empezar a desarrollar los otros patrones radiológicos que nos hacen falta analizar. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.